si no nos escuchan. Bueno, buenas tardes. Damos comienzo a la tercera mesa sobre democracias, crisis y nuevas derechas. En esta mesa va a exponer primeramente Mauro Velázquez Benjamín. Mauro es JTP de Teoría del Estado de la Cátedra del Dr. Sherlis, abogado, magíster en Relaciones Internacionales, doctorando de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido becario UBASIT de investigación. Actualmente integra el proyecto UBASIT, la literatura y las formas jurídicas en la lengua del derecho, la administración de justicia como espacio dramático. Director Gonzalo Aguirre, y el proyecto de investigación de CIT, representaciones técnicas e imaginarios del cuerpo en la regulación jurídica de los conflictos armados, bases para un giro somático en el derecho internacional humanitario, director Emiliano Huiz. El título de su exposición es La libertad como resultado de la emergencia del dispositivo estatal de gobierno, una aproximación desde Michel Foucault. Tenés 15 minutos. Maravilla, muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, un gusto saludarles. Somos pocos, pero somos buenos. A ver que estabilicemos la voz. A ver ahí, ¿escuchan bien? Si no voy a viva voz. Bien, de alguna manera la propuesta que tenemos para... Sí, la propuesta... ¿Me escuchan ahí? Vamos, somos nosotros, hablemos entre nosotros. La propuesta un poco es un spin-off de la tesis de maestría concentrado específicamente en la libertad como concepto, de alguna manera, o tal vez como dispositivo o tecnología de poder. Vamos a plantear alguna suerte de sucesión de tipos de subjetividades o procedimientos de subjetivación dentro de la lógica de la razón de Estado como dispositivo de administración, tanto de justicia, como saber poder, como del conjunto disciplinario, para de alguna manera tratar de ubicar, categorizar, dar con la subjetividad propia de la lógica que correspondería a la libertad en términos liberales, si se quiere, a partir del siglo XVIII, por lo menos puesto en términos Foucaultianos, que de alguna manera, por lo menos por el texto Seguridad, Territorio y Población, salvo opinión de Gilles Deleuze en contrario, que parece que plantea un nuevo tipo de sociedad, serían las sociedades contemporáneas las que todavía funcionan bajo el mismo carrete dentro del concepto de seguridad. A lo largo del laburo de la tesis, que es una tesis que se basa en la teoría del discurso como una herramienta para pensar el dispositivo de gobierno, logramos, si se quiere, cristalizar conceptualmente un triángulo de subjetividades colectivas que tiene al individuo como el resultado de los distintos procesos que se dan dentro del dispositivo de gobierno, haciendo las veces más hincapié en algunos de los dispositivos disciplinarios que le permiten que funcione o que emerja este tipo de subjetividad colectiva. En primer lugar, la tensión en términos Foucaultianos entre el siglo XVI y XVII habría emergido entre el sujeto colectivo población y el sujeto colectivo pueblo. Pueblo como el dispositivo, si se quiere, o la técnica de asociación por medio de la cual ese colectivo se percibe como tal y se niega a ser sometido a, ya sea el conjunto complejo de disciplinas o a el dispositivo estatal per se, digamos, ¿no? El pueblo es lo que se niega a ser normalizado en términos Foucaultianos. Población va a ser el resultado del conjunto de operaciones en torno a el individuo que se realizan desde la razón de Estado con la lógica de que el dispositivo de gobierno propende, busca, procura el aumento permanente de las fuerzas del soberano, llamémoslo. Ahora bien, individuo como concepto parece que fuera algo que existió siempre, parece que siempre hubiéramos hablado de individuos, pero no es tal, tampoco hablamos siempre de libertad. Ahí voy a hacer algunas distinciones para que lleguemos al otro, si se quiere, binomio relacional, que es el que se tensa entre población y público. Foucault va a decir que el individuo como fenómeno, como lugar en el que se va a clavar la ciencia de la política pública o la Polizeiwissenschaft, el individuo nace más o menos en el siglo XVII a partir de que ocurre lo que en francés es la operación de sujeción o de sujet, que traería como consecuencia que un conjunto de singularidades somáticas, pensemos a la singularidad somática como todo lo que le ocurre al cuerpo, fiebre, temperatura, respiración, transpiración,
todo lo que le ocurre al cuerpo es una singularidad somática. Y el cuerpo per se, que es básicamente el cariz biologicista de la política pública, donde la política pública se va a ir a clavar cuando esa operación de sujeción ocurre, que el dispositivo del Estado de alguna manera hace bajar la malla disciplinaria sobre el conjunto de cuerpos, es que nace el individuo. No existe un individuo sin lógica de gobierno que permita que tal individuo, como correlato de la política pública, emerja. Eso hace que, de cara a las discusiones contemporáneas en torno a la libertad, tengamos que empezar a pensar en términos del individuo exclusivamente a partir del siglo XVII en adelante. No hay una suerte de individuo biológico primigenio que dota de sentido a la política y al quehacer de lo político. Entonces, en ese mismo dispositivo de pasaje, de alguna manera, a la vez que la sujeción hace que la razón de Estado de alguna manera pueda propender hacia su fin, que es aumentar las fuerzas del Estado, hace que ocurra lo que Foucault va a llamar el pasaje del vivir al más vivir, que es básicamente lo que se llama el nacimiento de la biopolítica, ni más ni menos que eso. En torno a los dispositivos disciplinarios que se van a clavar en el cuerpo, los primeros ejemplos en general quedan vinculados a la psiquiatría, que tiene que ver con la consideración, separación en términos de normales y anormales de conjuntos de individuos que el mismo dispositivo de gobierno va a catalogar como tales. Entonces, en la medida en la que este pasaje ocurre, es que nace además algo que no puede, sino de alguna manera, darle, llamémosle, el armazón a ese individuo, que es la noción de la temporalidad. En Vigilar y Castigar, cuando vemos la docilidad de los cuerpos o los exámenes, lo primero que vamos a ver es que, en primer lugar, las prisiones habrían funcionado como un lugar de arresto, un lugar de castigo. Con el nacimiento de la biopolítica y a partir de la estandarización de lo que hoy llamamos expectativa de vida, empezamos a ver que el dispositivo de gobierno y la razón de Estado hacen un uso de esa expectativa a los fines de que ese cuerpo tenga una docilidad N. El dispositivo de gobierno, en función de, volvemos siempre al punto inicial, procurar maximizar las fuerzas del Estado, le va a asignar un valor a un tiempo. Tu castigo será de 5 años. Y empezamos a ver que las prisiones, con el panoptismo de Bentham y demás, adquieren un rol preponderante en torno a la administración de esos cuerpos que ahora ya sí son individuos. Entonces, en esa misma lógica, la libertad que hasta este momento había sido en general la denegación de subjetividad, pensemos que hasta este momento ser libre era una cuestión vinculada a la esclavitud o la nobleza. El binomio se separaba en esclavitud y nobleza. Eso era lo propio de la libertad. En el siglo XVI emerge una corriente vinculada a la preocupación por la física, por lo físico, que es básicamente la corriente de los fisiócratas, por medio de los cuales empezamos a pensar en términos de propiedad. Ahora bien, ¿qué contenido tiene la ciencia de la policía, ¿no? La Polizeiwissenschaft, la ciencia de la política pública? Si nosotros tenemos que un dispositivo de gobierno se va a encargar de pensar el conjunto de mecanismos, dispositivos, para aumentar sus fuerzas, al mejor estilo de Maquiavelo, ¿no? La principal inquietud del príncipe es conocer cómo conservar y cómo acrecentar su poder y su principado. Bueno, en la ciencia de la política pública, en la dimensión interior, a través del despliegue de las disciplinas, va a empezar a categorizar estos individuos ya no en la clave binomial de la normación, es decir, entre normales y anormales, sino que va a modular la técnica de gobierno y va a pasar a normalizar esos individuos. Entonces, el contenido de la libertad ya no solamente va a ser en términos exclusivamente de unos y ceros, libres y no libres, sino que además va a tener un contenido, como por ejemplo lo demuestran las teorías RE, de doctrina de conducta. Aparece lo que sería la pedagogía de los sujetos colectivos, algo que hasta este momento en realidad estaba más bien clavado en la pedagogía del príncipe. Entonces, en este contexto lo que va a emerger como dispositivo de saber poder es el concepto de comentario. Y aquí es donde nace el siguiente binomio relacional tensado entre población y público. Ahí queda dibujado de alguna manera el triángulo de subjetividades colectivas. Entre población y público, lo que Foucault va a explicar que existe es una tensión en torno a qué se busca en relación a ese sujeto colectivo. Dice, en términos de población, el sujeto colectivo queda administrado en su complejidad, por un lado por la economía política, es decir, pensar a los recursos como un conjunto de recursos escasos que quedan
vinculados a un dispositivo de gobierno que es el encargado de administrarlos, siempre con la lógica de lo que decíamos de acrecentar las fuerzas del Estado. Esa es la dimensión, si se quiere, interior. El público, en todo caso, va a funcionar en el cariz de la expresión. Del público se va a buscar una definición determinada, que se piense de una manera determinada, que se circule una literatura determinada. Digo, vamos a ver el caso, por ejemplo, de Flaubert y la literatura en torno a Madame Bovary, o qué finalidad tiene en términos ético-pedagógicos que un texto tenga un sentido o tenga otro, y eso se va a transformar en parte del quehacer de la política pública. Es decir, el Estado va a funcionar en su conjunto complejo de dispositivos, procurando obtener de ese sujeto colectivo que es el público una cantidad N de comentarios. Hoy se entiende súper bien con las redes sociales. Es mucho más fácil de entender ahora que capaz que en el momento en el que Foucault en la década del 70 lo explicaba. Se busca que el dispositivo esencialmente se reproduzca a sí mismo. No importa qué contenido tiene, importa que se exprese. De esta manera, entonces, el individuo queda metido adentro de estas dos subjetividades colectivas y, de alguna manera, así como también es el discurso, el individuo es aquello con lo que se lucha y por lo que se lucha. El dispositivo de gobierno va a procurar que el individuo tenga un cuerpo dócil para ser sometido a las disciplinas en sus complejidades, a la vez que también sea una suerte de cuerpo prolífico, por ese motivo le va a asignar libertad, y que le pueda acrecentar sus fuerzas a través de formación permanente, participación en instancias de debate como la que estamos hoy, de alguna manera procurando, en la medida de las posibilidades, ir encauzando, si se quiere, a través de estos dispositivos tecnológicos de gobierno, el debate. No es casualidad que haya habido una expansión tecnológica desde la década del 40 a la contemporaneidad, conducente a generar una red de redes que nos permita, de alguna manera, dialogar ya no analógicamente, sino víticamente. El individuo está pasando en su faz de población de una escala de territorialidad y de principio de soberanía a una escala de plataformas, ¿no? No lo digo yo, se viene discutiendo en torno a esto. Ahora bien, en este mismo sentido, falacias contemporáneas nos ponen a pensar que la libertad, la propiedad privada y el desarrollo del plan de vida son lo que eventualmente hace emerger el Estado como dispositivo de gobierno, o es el motivo por el cual el hombre libremente se asocia. Y lo que Foucault viene a explicar es más bien lo contrario. A partir de que el Estado se nos presenta como principio de inteligibilidad de lo real, así lo dice, algo muy kantiano si se quiere, el Estado como un a priori, a partir de que el Estado toma la forma que toma contemporáneamente, es que emergen a través del más vivir nociones como el tiempo y por lo tanto nociones como la libertad, la propiedad y demás. Ahora bien, existen coyunturas en torno a la libertad como una inquietud del dispositivo de gobierno que no están subsanadas, pero que están sometidas a debate, como por ejemplo problemas en torno a la libertad de expresión, la libertad de circulación, típica del liberalismo clásico, pero que en definitiva, a lo que nos interesa a nosotros, cabe pensar, en términos generales, que el esquema de política pública no necesariamente tiene que hacer una ponderación u otra en detrimento de ese individuo, pero lo cierto es que no se puede todo al mismo tiempo siempre. Entonces el dispositivo de gobierno, de alguna manera, dado que es lo que precede a estas condiciones, tiene capacidad de modular, y aquí nos metemos directamente en el dispositivo de normalización, que es básicamente cómo funciona el dispositivo de gobierno contemporáneamente. Foucault va a explicar que, si bien la normación proponía una suerte de binomio en el cual llegábamos a la conclusión de que había normales y anormales, a partir de la normalización vamos a empezar a pensar en términos de estudios de caso. Aquí emergió una ciencia que no es para nada menor, que es la ciencia de la estadística. En la medida en la que pensamos en términos modulados, podemos obtener, si se quiere, que esto es la ponderación de los derechos, un mayor nivel de disfrute y de goce de los derechos a partir de su relación mutua. ¿Y esto qué quiere decir? La ciencia de la policía, a la vez que se va a encargar de dividir a los individuos entre sí y clasificarlos, va a tener una cara muy importante, que es la dimensión exterior de la ciencia de la política pública, que es básicamente el movimiento por el cual los estados mutuamente miran sus dispositivos de política pública para desarrollar nueva política pública hacia adentro. En esa tensión por acrecentar cada uno de esos estados su propio poder interior, va a encontrar que los estados extranjeros funcionan a veces como modelo. Entonces, en este sentido, cabe pensar, por lo menos cabe pensar, que
inclusive cosas que son tan caras al humanismo como la libertad, la propiedad privada, la libertad de circulación y demás, pueden, en la misma lógica de la ciencia de la policía, ser moduladas y encontrar un lugar en el cual, por ejemplo, dado que ya con esto cierro, la policía per se, lo que nosotros conocemos como policía, el uniformado, son uno de los dispositivos de saber y poder. Esa policía, a la vez que en general propende hacia la seguridad, puede conseguir el mismo resultado que, por ejemplo, garantizaría un mayor goce de la propiedad privada a través de un conjunto de dispositivos como, por ejemplo, políticas de inclusión, políticas de protección de la industria nacional y demás, que en esa lógica de relación de ciencias de la policía a nivel internacional haga que, aún así, se redunde en un mayor beneficio con un nivel menor de libertad. La libertad como tal, per se, no es una garantía del Estado. Al contrario, el Estado es una garantía de la libertad. Para terminar, podríamos pensar que existen posibilidades de limitar la propiedad privada, limitar la libertad inclusive la libertad de expresión, que garanticen un más amplio grado de derechos. Podemos pensar. Gracias. Gracias, Benjamín, por tu exposición. Gracias por respetar el tiempo también. Bueno, ahora paso a darle la palabra a Camilo Heller. Camilo es ayudante de primera de la cátedra del Dr. Sherlis, abogado por la Universidad de Buenos Aires y maestrando en Derecho y Economía, también por la Universidad de Buenos Aires, acá en la Facultad de Derecho. Y el título de su exposición es Análisis genealógico del concepto de libertad. Camilo, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por el espacio. Estamos en esta mesa. Mi exposición se llama, como se acaba de decir, Genealogía de la Libertad, y lo que nos proponemos es tratar de pensar, y seguramente no lo vamos a poder lograr, cómo es que a alguien se le ocurrió en algún momento que podía elegir entre una opción y otra sin estar sometido a otro tipo de fuerzas. Hay un cuento de Oscar Wilde que se llama El imán, que cuenta la historia de unas limaduras de acero que se reunían periódicamente para debatir sobre la conveniencia o no de hacer una visita a un imán. Mientras las limaduras hacían esas reuniones, iban acercándose al imán. En la primera reunión hay opiniones difusas. Algunas limaduras dicen que hay que ver al imán, otras dicen que quizás lo más conveniente sea esperar. A medida que las reuniones van pasando, cada vez son más las limaduras que consideran que hay que hacer una visita al imán. Finalmente, cuando la distancia al imán es muy corta, bueno, se impone, hay que visitar al imán ya mismo y sin ninguna duda, nuestro deber es visitar al imán. Y el final del cuento es que cuando las limaduras quedan todas pegadas al imán, el imán se ríe porque las limaduras creían que su visita había sido voluntaria. Y la pregunta que yo me hago y que seguramente no pueda contestar, pero que vamos a tratar de hacer una exploración histórica es esta, es decir, a partir de qué momento a alguien se le ocurrió que podía o no visitar al imán, que podía no visitar al imán. Entonces, cuando decimos genealogía, y en general los cursos de teoría del Estado empiezan con la antigüedad, bueno, en la antigüedad, en textos de la antigüedad griega, sabemos que las fuerzas que gobiernan son difusas, que hay dioses, que hay destinos, y si leemos Edipo, observamos que el oráculo le dice a Edipo que va a matar al papá y se va a casar con la mamá,
y todo lo que Edipo hace para evitar que eso suceda en realidad es el destino mismo que el oráculo había marcado, es decir, cada acción con la cual buscaba evitar su destino lo acercaba a ese destino que quería evitar. Observamos, por ejemplo, en la Ilíada, en el canto primero, que en la discusión de Aquiles con Agamenón, cuando Agamenón tiene un ataque de ira y quiere pelearse, cuando Aquiles tiene un ataque de ira y quiere pelearse con Agamenón, quien baja a ofuscar esa ira es Palas Atenea, es decir, son los dioses interviniendo continuamente en los acontecimientos. Entendemos que recién tenemos una aparición de la posibilidad de decidir una cosa u otra en esta religión que nació en el Imperio Romano, que es el cristianismo. Más allá de la famosa historia de Adán y Eva, donde había que elegir si comerse o no comerse la manzana, analizamos también la obra de San Agustín, las Confesiones, donde San Agustín cuenta sobre por qué razones en algún momento de su juventud había decidido robarse unas peras con sus amigos, y sobre la posibilidad de no robar esas peras, es decir, de elegir no robar esas peras, que es una acción quizás vacía o vil, y la posibilidad de elegir algo mucho más interesante y que aporta una alegría y tranquilidad de espíritu mucho más grande que el de robar peras, que sería el camino de un Dios monoteísta, y el camino del cristianismo y el camino de una virtud que está asociada a elegir a Dios, no a elegir ser empresario o abogado o cualquier otra cosa, sino más bien a elegir entre Dios o no Dios. Después tenemos un periodo quizás donde había menos teología y más fantasía. Acá trabajamos con Jacques Le Goff, medievalista francés, su famosa obra La Edad Media explicada a los jóvenes. Nos habla de la existencia de un velo. La mayoría de la población en la Edad Media no leía a San Agustín, ni leía la Biblia, ni eran estudiosos de teología, sino que más bien, pero había un velo de fantasía y que, digamos, definía cada día de la vida en voy a ir al cielo o voy a ir al infierno. Entonces la libertad en esta suerte de velo oscuro tenía que ver con no pecar. La libertad era evitar caer en la tentación, evitar salir de noche. Recordemos siempre, nunca está de más, por más que es obvio que no había luz eléctrica, evitar salir por la noche, evitar meterse en el bosque, evitar el mar, evitar lugares donde el demonio podía aparecerse, y con eso el infierno. Es decir, no estaba marcado el destino como en la antigüedad, sino que uno en la vida podía elegir según si caía en el pecado o no caía en el pecado, toda su eternidad. Entonces esto es lo que llamamos libre albedrío. Como digo, acá la libertad no es la libertad de subtipo carajo, digo yo, que es la que estamos tratando de descifrar, que se presenta hoy, sino que es una libertad de Dios o no Dios,
quizás en la Edad Media ya más de infierno o cielo o paraíso. Observamos, y lo que nos preguntamos siempre es, bueno, ¿en qué momento esto de libre albedrío se separó y pasó a ser libertad de tantas otras cosas? Tenemos, después, si se quiere, una etapa conocida como Renacimiento, donde hay mucho hincapié en el perfeccionamiento de la técnica. Ya veremos por qué. Legoff dice que tiene que ver eso con el secularismo propio del cristianismo, es decir, la separación de la contemplación de Dios con una función terrenal, que podía ser trabajar la tierra, que podía ser recaudar tributo, que podía ser perfeccionarse en el arte de la guerra. Y un avance de la importancia del perfeccionamiento de la técnica en detrimento de, bueno, rezo un rosario, voy a misa, tengo una relación con Dios, pero separada de mi función terrenal. Bueno, esto tiene su auge quizás también por otras razones, como la peste negra y mayor necesidad de perfeccionamiento de la técnica, el descubrimiento de la posibilidad de aumentar la productividad, de los excedentes, etcétera, nos pone en el Renacimiento, donde sabemos que se caracterizaba, especialmente en el norte de Italia, por un excesivo culto al perfeccionamiento de la técnica, en todos los dominios. Por supuesto, los más famosos son en la pintura, en la escultura, pero también en la poesía. Y cuando digo poesía no digo lo que nosotros llamamos poesía, sino más bien una forma de escribir, incluso teoría política. Y localizamos en Pico de la Mirándola discursos sobre la dignidad del hombre, 480, la mención de que el hombre, así se refiere, puede elegir entre trazar su propio destino y ser lo que quiera ser. Ya aparece una idea y eso vinculado a puede perfeccionarse en la técnica o no. Entonces es un concepto de libertad que es distinto al que tenemos hoy, pero que también es distinto al que teníamos antes. Quizás más parecido al que tenemos hoy es el de Locke, donde la propiedad tiene una triple cara, pero básicamente uno no es dueño de nada, salvo de uno mismo. En tanto es dueño de uno mismo, es dueño de su libertad, y en tanto es dueño de su libertad, es dueño de su trabajo, y en tanto dueño de su trabajo, dueño del fruto de su trabajo. Con lo cual, ser libre va necesariamente atado a propiedad privada, y toda propiedad privada tiene trabajo. Y esta diferenciación la observamos en On Liberty de Stuart Mill, que empieza su obra diciendo lo que oponemos a la doctrina del ser necesariamente, es decir, de que no hay libertad y que las limaduras de acero deben ir al imán necesariamente, más allá de la ilusión que puedan tener o no de que lo están haciendo. Lo que oponemos a ese concepto no es el concepto de libre albedrío, sino que es el concepto de el límite que tiene el poder del Estado para avanzar sobre el individuo. También mucho más cercano a Locke. Esto es lo que llamaríamos derechos de primera generación o civiles. Luego, y esto es quizás lo que más se parece a lo que tenemos hoy, pero bueno, creemos que hay una vuelta que se da con el avance de los derechos de segunda generación, la falta de verificación quizás por razones políticas o económicas, o las que sea,
falta de verificación de esas declaraciones de derechos de segunda generación, es decir, al trabajo digno, a la vivienda, etcétera, etcétera. La falta de verificación en el plano material de esos derechos hace que se pierda legitimidad y avance este concepto de libertad carajo, ¿no? Que carajo, según la Real Academia Española, está definido por un fuerte rechazo a algo. Entendemos que ese algo sería este Estado y estos derechos de segunda generación, que a su vez en su momento fueron entendidos como libertad también, porque para poder ejercer los derechos civiles era necesario tener condiciones materiales dignas que estuvieran garantizadas por los Estados. Entonces lo que en algún momento fue libertad, después entró en crisis y hoy es aquello a lo que la libertad se opone, en el concepto, si se quiere, más de libertad carajo. Bueno. Gracias. La pizarra. Bueno, gracias, Camilo, por tus palabras. Ahora pasamos a la exposición de Roberto Guiney, ayudante de segunda de la cátedra de Aníbal Dauria, abogado. El título de su exposición es Restauración del neoliberalismo en Argentina, el enfoque libertariano. Roberto. Bueno, muchas gracias. Yo sí necesito el micrófono, si así se escucha. ¿Escuchan bien? Perfecto, bueno. Nosotros tenemos una voz muy potente, entonces el micrófono me viene genial. Me vino muy bien el pie del compañero porque yo voy a hablar justamente de las teorías neoliberales del siglo XX, pero más que nada para ver cómo estas teorías recaen en el gobierno actual, que viene con una cuestión novedosa, por lo menos para la práctica de la Argentina, que es el primer gobierno autopercibido como libertariano, libertario o anarcocapitalista. Entonces mi intención es hacer un recorrido entre las tres principales corrientes neoliberales en el siglo XX, las más famosas, la escuela de Austria, la escuela austríaca, citada mucho por el actual gobierno, la escuela de Chicago y finalmente el anarcocapitalismo. Muy brevemente, únicamente para ver a grandes rasgos qué elementos tienen en común y para ver cómo se deriva en principio de la idea de libertad que hablábamos en la mesa, para derivarse en libertad económica necesariamente para estos autores y cómo se deriva eso a la posición del Estado y qué tiene que hacer el Estado o la teoría del Estado de este anarcocapitalismo. Entonces, primero tenemos que hablar de la escuela austríaca, que los principales autores son von Hayek y von Mises, que son autores austríacos, ¿no? Claramente, que surgen del contexto de la Guerra Fría, es decir, década del 40, década del 50, durante la Segunda Guerra Mundial y durante el proceso de Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos. Esto se va a ver muy marcado en la división que hacen estos autores en dos sectores prácticamente, es decir, esto que se habla ahora de los colectivismos, ¿no? Que digamos hay unas teorías que son libertarias o liberales y todo lo demás es colectivista, o sea, todos los demás sectores teóricos y prácticos en un colectivismo. Es medio una visión como justamente del contexto de esa época de la Segunda Guerra Mundial, esta alianza, una visión desde los aliados, digamos. Los supuestamente gobiernos libres serían Inglaterra, Estados Unidos, Francia con sus ideas de libertad y los gobiernos colectivistas serían justamente el eje que es el del marxismo y el nazismo y el fascismo y todo lo que no es liberalismo. Entonces, von Hayek escribe este libro que es Camino a la servidumbre en 1944, es decir, un año antes de que termine la Segunda Guerra Mundial. Parte de la idea de individuo y cómo es libre un individuo. Entonces él dice, bueno, un individuo es únicamente libre cuando puede elegir sus fines y sus medios, ¿no? Sin ningún tipo de coacción, de ningún tipo.
Entonces, estos regímenes de planificación centralizada, estos estados en que de alguna manera determinan algo del individuo, algún fin del individuo, lo que hacen es convertir al individuo en un instrumento. Es decir, lo ponen al servicio de un fin que no es el fin individual, sino es un fin colectivo, el que sea, con lo cual, a partir de eso, tienen para Hayek este rol de colectivismo, es decir, tienen un final explícito. No importa que el final explícito sea la superioridad de la raza, la conquista de la raza aria del mundo como el nazismo, o cualquier estado que pretenda pleno empleo, sino que únicamente cualquier fin que sea un fin social, no un fin individual, entra dentro de estos colectivismos y son los regímenes a los que esta escuela austríaca se va a oponer. Las reglas del libre mercado, entonces, para ellos son reglas espontáneas y naturales, es decir, estas reglas que surgen de la libertad del individuo y la relación espontánea entre personas, y todas las demás reglas son reglas impuestas, son reglas antinaturales, se oponen a las leyes naturales. Por eso es que el mercado para estos autores genera la mayor posibilidad de libertad humana, ¿no? Es decir, no hay ninguna intervención en el individuo, porque sin esta libertad económica, sobre todo para Hayek, no puede haber no solo libertad económica, sino libertad personal y libertad política. Es decir, es clave para ellos la libertad económica. Ahora, este mercado no resulta puro y exclusivo suficiente, digamos, para organizar una sociedad, sino que para establecer un orden social se necesita la suma del mercado más ciertas reglas. Ahora, estas reglas también devienen espontáneas, es decir, son reglas que se basan en costumbres y en tradiciones. Entonces, Hayek va a hacer una definición entre los derechos justos y los derechos injustos. El derecho justo es, por ejemplo, el derecho penal moderno, porque se genera espontáneamente a través de la evolución histórica de las sociedades libres. Y un derecho injusto son los derechos sociales. O sea, para ellos los derechos sociales son injustos porque no se dan espontáneamente, sino que se dan impuestos por dirigentes o por la política. Entonces, desde ahí devienen como derechos injustos. Entonces, ¿por qué es que este libro se llama El camino de la servidumbre? Porque para Hayek cualquier intervención del grado que sea dentro de la conducta individual deviene en una servidumbre, deviene en la decadencia del individuo en pos de este régimen colectivista y deviene necesariamente en un gobierno totalitario. En algún momento esta intervención, que al principio puede ser pequeña, va a devenir en un gobierno totalitario, como el nacionalsocialismo o, por ejemplo, el estalinismo en la URSS. Es decir, es una visión muy de esa época, muy guerra de las galaxias, digamos, ¿no? Que está el imperio y la república. Bueno, justamente es esa visión, ¿no? Que cualquier estado intervencionista es imperialista. Von Mises, que es otro de los autores austríacos, escribe La acción humana en 1949 también, es decir, finalizada recién la Segunda Guerra Mundial, camino a esta Guerra Fría. También considera que los fines del individuo son incuestionables. Entonces, a partir de esta incuestionabilidad de los fines del individuo, cualquier persona que intervenga en el ámbito individual está tratando de imponer sus fines a los fines de los demás. Entonces, a raíz de esta idea de libertad, va a reconocer únicamente dos sistemas económicos, él también, el capitalista y el socialista. Es decir, no hay una posibilidad de tercera vía. El régimen capitalista es una economía basada en el libre mercado con la propiedad privada de los medios de producción. Y del otro lado va a estar el socialismo, que es una economía planificada, con medios de producción controlados por el Estado. Para von Mises también, de la escuela austríaca, cualquier intento de tercera vía es imposible y va a estar destinado siempre a devenir en socialismo. Porque el mercado, dice, va a quedar en manos de las decisiones de los gobernantes. Entonces siempre no va a haber una tercera vía, hay dos caminos. Esta escuela es sucedida posteriormente por la escuela de Chicago, los famosos Chicago Boys, que seguramente todos un poco más nos suena más. Vos no sé, pues sos más chico, pero
pero Chicago Boys es algo muy conocido de la década del 90 y del 70 sobre todo. Los principales referentes son Milton Friedman y George Stigler. De hecho, Milton Friedman, bueno, ahora es un recontra citado por el gobierno y por estas nuevas viejas teorías. Y en particular Milton Friedman lo que dice es que hay, más allá de que está en contra de las intervenciones estatales, hay dos intervenciones estatales que son las más peligrosas para él. Primero, la emisión monetaria, es decir, que se emita dinero, y el sistema de seguridad social, es decir, el sistema de jubilaciones, pensiones, cualquier tipo de subsidio. Son lo más peligroso para Friedman y para esta escuela de Chicago. La emisión monetaria se opone, por ejemplo, a cualquier emisión del gobierno de dinero en pos de garantizar, por ejemplo, un reclamo salarial, ¿no? Un sector sindical o gremial pide que se cumpla con las paritarias estatales, por ejemplo. El Estado no debería intervenir emitiendo dinero para Milton Friedman, porque eso generaría inflación y déficit. Y la seguridad social, para él cualquier gasto social genera inflación y genera este déficit estatal. Pero además de la seguridad social hay un aspecto cultural que dice que es lo peor, la peor para Friedman, es esta garantía, esta idea en la gente y en la población de tener una protección desde la cuna hasta la tumba, ¿no? Es decir, esta idea populista para Friedman genera culturalmente algo que es mucho peor, que es esta oposición con la clave del capitalismo, que es esta diferencia entre mérito y esfuerzo, ¿no? Dice, bueno, esta idea de la protección estatal va en contra de cualquier idea capitalista de diferenciar en mérito y en esfuerzo. Y obviamente estas intervenciones generan progresivamente un aumento cada vez mayor de la intervención del individuo y cada vez más peligroso en sus términos. Estas son las políticas que se pusieron en práctica durante los 70 en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher y en la dictadura de Pinochet en Chile, ¿no? Que son políticas que efectivamente bajan la inflación, pero generan mayor desempleo, generan salarios bajos y disminuye la producción, ¿no? Todo esto que ahora nos suena a todos seguramente. Y de acá llegamos a, finalmente, la escuela libertariana o el anarcocapitalismo, que ellos se llaman libertarianos porque es una escuela estadounidense, entonces para no confundirse con los liberals de Estados Unidos, que son más bien tendencias liberales, como si dijéramos nosotros progresistas, los progres de Estados Unidos. Ellos, para diferenciarse, se llaman libertarians, entonces ahí surge el libertarismo o este anarcocapitalismo. Los principales referentes son Ayn Rand, Nozick y Rothbard. Murray Rothbard es conocido, también referido por Milley. De hecho, los perros de Milley se llaman como los autores estos, ¿no? No lo digo por chicana, lo digo para que veamos la importancia de los autores. Friedman, el primer nombre de Friedman, Milton, es uno de los perros, el otro perro es Murray por Rothbard. Ayn Rand lo que hace es priorizar el egoísmo, ¿no? Considera que la libertad surge a partir de un individuo egoísta que prioriza sus propios intereses. Ella también, en contexto, es una mujer rusa que huye de Rusia en la revolución bolchevique del 17 y se va a vivir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, enamorada de la cultura capitalista de Estados Unidos en ese momento, considera que el Estado estadounidense da el derecho a ser egoísta y lo que tiene que haber es un gobierno que la única intervención que tenga es proteger este derecho al egoísmo. Nozick cree que hay un derecho absoluto a la propiedad y a partir de ese derecho absoluto a la propiedad es que cualquier violación a la propiedad es igual de injusta que cualquier violación a cualquier cuerpo, porque uno tiene derecho absoluto a su cuerpo, entonces tiene derecho absoluto al trabajo que genera, con lo cual cualquier impuesto del Estado, perdón, lo voy a decir todo mucho más rápido, me quedan 4 minutos, cualquier violación del Estado, cualquier impuesto del Estado es una violación al derecho de propiedad igual de injusto que cualquier violación al cuerpo. Y Murray Rothbard, escribe el Manifiesto Libertario en el 73, también garantizando este derecho a propiedad individual y sosteniendo que no hay derecho humano que no devenga del derecho a propiedad. Es decir, el derecho a propiedad
devienen todos los demás derechos humanos. El derecho a propiedad del cuerpo, el derecho a propiedad del trabajo, a partir de ahí, de todos los derechos que se devengan devienen de este derecho. De este derecho absoluto deriva el derecho a la libre contratación y al libre mercado. Porque todos los recursos, dice Rothbard, son brindados a los individuos, no son a la sociedad. La sociedad es un ente creado, una abstracción que no existe. Los derechos los tienen los individuos, ¿no? Entonces, esta prioridad del individuo por sobre la sociedad. Por eso, para Rothbard, el capitalismo puede subsistir sin Estado. Por eso es lo de anarcocapitalismo, ¿no? Porque los derechos los tienen los individuos. No importa la intervención del Estado y no debería intervenir. Entonces, a partir de acá, creo que yo tomando 4 elementos que sean común en estas teorías neoliberales, se puede deducir las medidas que está tomando el gobierno actualmente y qué medidas, si se puede deducir, qué medidas podrán tomar o qué tipo de gobierno viene. Los 4 elementos son la prioridad del individuo por sobre la sociedad, la libertad económica como un derecho humano fundador de todos los demás derechos, la propiedad privada como sagrada y la necesidad de la menor intervención del Estado posible, ¿no? Entonces, desde la prioridad del individuo por sobre la sociedad es que el DNU, que rige actualmente, por ejemplo, brega por la derogación de la ley de góndolas y de compra argentino, la liberación de las exportaciones, la derogación de la ley de tierras, que pretendía limitar la concentración de compras extranjeras de las tierras locales, en esto de priorizar el individuo por sobre la sociedad en su conjunto. La libertad económica, como derecho humano y fundador de todos los demás derechos, se ve también en aspectos del DNU con la modificación del contrato de alquiler, en el cual las partes contratan en cualquier moneda, y con la establección en la ley Ómnibus, que todavía no está aprobada, pero que establece el RIGI, que es el régimen de incentivos para grandes inversiones, en la cual se exime a las empresas extranjeras de cualquier tipo de impuesto al Estado por inversión y por la renta que se llevan, ¿no? En esta cuestión de la libertad económica como el principal. La propiedad privada como sagrada se ve en la eliminación progresiva del impuesto a los bienes personales, en el DNU también, que todavía sigue rigiendo, y la necesidad de la menor intervención del Estado posible, bueno, se ve en la mayoría de las medidas, como la reducción de los ministerios, el despido de 15.000 trabajadores estatales, el recorte de las multas a empleadores que despidan, la privatización de las empresas públicas y la eliminación del subsidio de tarifas. Pero bueno, me parecía que este conocimiento, esta mínima familiarización con las teorías neoliberales y con el anarcocapitalismo, que surge como algo nuevo dentro de todo, por lo menos para el conocimiento popular, es necesario para devenir y para predecir qué es lo que puede pasar y qué es lo que está ocurriendo con el Estado Nacional en políticas que pueden repercutir en el presente, pero también están devenidas a repercutir en 30 años. Nada más. Gracias. Gracias, Roberto, por tu exposición. Me queda presentar entonces al último expositor de este panel, a Vittorio Pinzangiani, ayudante de Teoría del Estado de la Cátedra de Aníbal Lauria, becario BASIT de Investigación en la categoría Maestría. Te cedo la palabra. Bueno, se escucha, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por el espacio. Intentaré ser breve. Básicamente la exposición de Roberto me vino también, como digamos todos estamos en cadena, creo que me viene al pelo, como se dice, justamente para presentarles hoy un poco lo que es digamos, cómo se relaciona, entiendo que se relaciona mi proyecto de maestría, de tesis de maestría, perdón, con lo que abordamos al momento de estudiar la teoría del Estado, ¿no? Justamente el análisis, digamos, está focalizado en el derecho a la propiedad, ¿sí? Como bien mencionaban, efectivamente, desde el inicio de la modernidad y en el día de hoy, la propiedad privada es considerada o la defensa de la propiedad privada es considerada uno de los derechos fundamentales y conforma justamente el núcleo duro del liberalismo político, ¿no? Antes mencionaban justamente a Locke y la extensión que refiere de la libertad individual, el apropiarse de lo que el trabajo le ha proveído a uno como manera apropiativa de bienes materiales e inmateriales. No obstante, sobre todo a partir del siglo XX,
con el desarrollo de las relaciones productivas y sociales, distintas corrientes críticas, fruto de luchas sociales y también nuevos discursos que surgen en la academia, plantean una corriente crítica en el sentido científico de la palabra, es decir, de entender las condiciones de la propiedad privada y desacralizarlo como derecho para comenzar a entenderlo como un instituto jurídico construido socialmente, ¿no? Tenemos un amplio espectro que puede ir desde un eje, si se quiere, socialdemócrata, que plantea la reforma de la propiedad privada, o el gravamen en algunas particularidades, como la abolición propuesta por el eje anarco-comunista, si podemos titularlo de esa manera. Ello tiene eco en la norma estatal. Pensemos, por ejemplo, en la Constitución de Weimar o en la derogada Constitución del 49 de Argentina, que planteaba la vinculación de obligaciones al derecho de propiedad, como también el vínculo que tiene con el bienestar social, ¿no? Y también en la propia praxis estatal, justamente en este siglo en donde el Estado interviene más activamente en la economía y en la regulación de la propiedad, indirectamente. La aparición de derechos sociales como el de la vivienda, el de una vivienda digna, plantean justamente una mirada crítica hacia un alcance irrestricto de este derecho individual que la Ilustración había retomado del dominio romano, ¿sí? Y es entonces que con este derrotero histórico que afecta justamente a la concepción que tenemos de Estado, de la propiedad privada, de la conceptualización de la propiedad privada, es que nos, quizás, o por lo menos a mí me surge la pregunta, que es cómo hoy en día discursos, particularmente de esto que llamamos nueva derecha, que como antes mencionaban, de nueva muchos no tiene, que enaltecen, digamos, la sacralidad o un vínculo sacro, por más de que traten de ser laicos, que circunda un poco a la propiedad y ataca toda expresión estatal que plantee la más mínima reforma posible, ¿no? Este desajuste, si se quiere, la propuesta es encontrarlo en una mirada de la política que entienda al lenguaje que se aplica en él, ya no tanto como un medio informativo o duplicador de la realidad, sino como una herramienta capaz de producir efectos y conductas, ¿sí? Ahí es donde, por lo menos para el proyecto de tesis, yo me detengo en dos autores puntualmente, que son Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que plantean justamente que la racionalidad política parte de la propia vaguedad y del vacío del contenido que expresan los discursos políticos, ¿sí? Dando vuelta, si se quiere, la racionalidad típica que entiende que un discurso que utiliza conceptos vagos o ambiguos es un discurso político endeble. Justamente para ellos, y cito, la retórica sería de hecho la anatomía del mundo ideológico. Aquí es cuando Laclau, uno de estos autores, en lo que es su obra La razón populista, se vuelca hacia los postulados del estructuralismo y particularmente del lingüista Ferdinand de Saussure, planteando que uno de sus principios fundamentales que el mencionado autor suizo aplica a la lingüística, que es que las relaciones diferenciales son las que definen el contenido de las palabras, no así, no existen así contenidos previos o inmanentes a las palabras que utilizamos, es extendible a cualquier proceso de significación social, ¿sí? Volviendo un poco a los juegos del lenguaje de Wittgenstein, del segundo Wittgenstein, los autores plantean que hay un vínculo significativo entre las palabras y las acciones, ¿sí? Estas se retroalimentan y se significan mutuamente en esta interrelación que no se limita solo a las palabras. Y ahí es cuando Laclau y Mouffe también nos plantean que el discurso político adquiere constituye una totalidad significativa que vendría a dar el contenido a estos conceptos que utilizamos, entre ellos la propiedad privada. A su vez, y de una postura
más estructural y abstracta, la CLO plantea como contenido mínimo o elemento particular, si se quiere, haciendo una analogía, si las palabras eran el contenido mínimo de la lingüística de Saussure, en este caso las demandas democráticas que él denomina, que serían estos reclamos de grupos sociales que no logran obtener una satisfacción, serían justamente este elemento particular del cual, digamos, su contenido va a ir variando de la siguiente manera. Porque justamente, si volvemos a esta conceptualización de que en el lenguaje y en cualquier significación social los contenidos son efectivamente diferentes entre sí y se definen por esa diferencia, faltaría algo que estructure o dé una unidad sistemática a las mismas. Ahí es cuando la CLO y MOVE, particularmente la CLO, acuden al concepto de antagonismo. La construcción de un antagonismo vendría justamente a caracterizar a la racionalidad política y en este caso, para que ese antagonismo actúe, es necesario que un elemento externo, siempre discursivo, pero externo al conjunto sistemático de elementos, y en este caso demandas sociales diferenciadas entre sí, se constituya en un exterior discursivo que justamente de forma negativa defina el núcleo sistemático, ¿sí? En este caso, discursivamente, lo que la política intentaría hacer en los términos de la CLO y MOVE es constituir elementos externos que permitan definir a un núcleo distinto de demandas democráticas, ¿sí? Que discursivamente podrían negarlo, como el Estado, por ejemplo. Lo interesante es que, como no hay conceptos inmanentes o trascendentales, el mismo elemento externo que se señala como antagónico también es endeble en su, digamos, constitución, y por ende la identidad de ese mismo elemento es cambiante y está sujeto a la contienda política. A su vez, no solo se necesita un elemento externo, sino que también es preciso que un elemento particular, en este caso una demanda democrática, asuma la representación de todo el conjunto de lo que la CLO va a llamar elementos unidos en una línea equivalencial, ¿sí? Unidos frente a un elemento externo, necesitamos que una de estas demandas democráticas, que pasará a denominarse demanda popular, adquiera el reconocimiento de la representación, de todas estas demandas diferentes en contraposición al elemento externo. Ahora bien, para lograr ser representativo, el contenido de esta demanda popular necesita un poco vaciarse de contenido, volverse vacuo, que es justamente la lógica laclosiana, por así decirla, de la política. Bien, ahora, ¿cómo aplicamos esto a el estudio de la propiedad privada? En el marco de mi tesis de maestría y desde una postura constructivista del derecho a la propiedad, que lo entiende justamente como un instituto jurídico creado por el desarrollo histórico de las relaciones sociales, es preciso entender al concepto liberal, digamos, desacralizándolo y desnaturalizando la propiedad como se nos viene planteada, como es planteada sobre todo por discursos liberales y de esta nueva andada de discursos neoliberales, como un concepto hegemónico, ¿sí? Un concepto que, a partir de una demanda popular que vendría a ser la defensa de esta propiedad frente a un objeto externo, que como se darán cuenta es el Estado, constituye, ¿sí?, un concepto de propiedad, un concepto de identidad popular, que a su vez tiene un peso retórico y un peso incluso afectivo, que logra reconfigurar las propias demandas democráticas, ¿sí? Las propias demandas democráticas pueden o precisan en esta lógica volver o tomar la propiedad y el concepto cerrado de propiedad, que justamente la propiedad liberal constituye
con potestades tales como el uso exclusivo de los bienes, la exclusión del uso de otras personas, la heredabilidad, ¿sí? Necesita expresarse en estos términos para tener preponderancia, ¿sí? ¿Y por qué digo justamente que la propiedad privada o la defensa de la propiedad privada puede actuar como una demanda popular? Porque piensen el amplio espectro de demandas democráticas, es decir, demandas particulares que en la sociedad no obtienen satisfacción, que pueden englobarse bajo la bandera de la defensa de la inviolabilidad de la propiedad privada. Tenemos un espectro que puede ir desde el reclamo de un magnate latifundista en la Patagonia por excluir o echar pueblos indígenas en territorios bajo los cuales él obtiene una propiedad gracias a un papel, como también el reclamo del individuo que vive en una sociedad urbana y precisa de, digamos, que el impuesto inmobiliario baje porque no llega a fin de mes. Y como les mencionaba anteriormente, si hay una demanda popular que articula y una identidad popular que es esta propiedad privada que articula distintas demandas sociales, hay también un elemento externo, un elemento antagónico. Y para estos discursos de la nueva derecha va a estar constituido justamente por el Estado. Lo particular es que ahora no se hace hincapié, como antes mencionaba Roberto, hay una especie de lógica dicotómica en donde cualquier tipo de regulación estatal, independientemente del grado que posea o del gravamen que tenga sobre la propiedad, es calificado peyorativamente de comunista o de socialista, ¿sí? Por ende, para concluir, basta remarcar que en el estudio del Estado o al momento de justamente de dedicarnos a la enseñanza y a la teoría del Estado, cabe preguntarnos, por un lado, por el rol articulador del lenguaje político y por cómo pesa, ¿no?, la construcción de antagonismos al momento de conceptualizar el Estado y cómo derechos que podemos considerar naturales, ¿sí?, finalizan, digamos, afectando también la conceptualización y la mirada que tengamos sobre el Estado. Así que, bueno, les agradezco por escucharme y también a los compañeros. Muchas gracias, Victorio, por tu exposición. Bueno, me quedo con algunos conceptos. Me gustó el de spin-off de tesis de maestría, estaba muy ayornado a los tiempos, y el de viejas nuevas teorías me parece también interesante. Bueno, abro a preguntas. Sí, Sofía.
cerramos con esto. Por la hora, digo. Dale. Bien, abordo sintéticamente. Honestidad. Digo, la tesis de maestría surge de seguridad, territorio y población, y después, por una necesidad, terminó llevándome 10 años de escribirla, se abordó la obra completa de Foucault. En la tesis está trabajada la obra completa. La noción de pastorado viene de Omnis et Singulatim, pero también está, cómo eso emerge en Discurso y Verdad en la Antigua Grecia, está hay que defender la sociedad, está en los anormales. La verdad que la tesis está bastante robusta en materia de citas, si se quiere, pero el andamiaje viene de seguridad, territorio y población, que además permite pensar cómo esa génesis del pastorado se transformó en un dispositivo de administración de los cuerpos, en primer lugar, y en segundo lugar, cómo eso, como correlato de la emergencia de la economía política, trajo como resultado la emergencia del individuo. Eso en lo particular de dónde vengo. Y en segundo lugar, bueno, está dicho a propósito hacia el final. Me da la impresión de que las corrientes de estos nuevos liberalismos hacen un trabajo falaz en el sentido de alguna manera, prometer una propiedad privada absoluta sin dar cuenta de que, en primer lugar, por ejemplo, para proteger esa propiedad privada necesitamos algo tan sintético, sencillo, contundente como la tonfa del policía. Eso tiene un costo, ¿no? La policía en un sentido literal. Entonces, no es que existe la posibilidad de pensar por fuera del Estado, sino que vamos a pensar en un conjunto rudimentario de dispositivos estatales para proteger esa propiedad privada. Lo que yo digo es que, así como vamos a hacer una inversión desmedida en prisiones y policías que te van a golpear, tal vez cabe pensar que limitando, como por ejemplo el derecho a la circulación en caso de la protesta social, podemos obtener la visibilización de que existe un conjunto de individuos o un colectivo de ellos que, mientras uno está pensando en su necesidad de llegar al trabajo, no acceden siquiera a la alimentación. En esa ponderación, tal vez sería más protectorio de la propiedad privada el despliegue de un conjunto de dispositivos de cuidado, protección social, de cualquier orden, en lugar de aumentar la prisionización, la manicomialización, todos los dispositivos que tienden a sojuzgar el cuerpo en lugar de permitir su libre despliegue. Entonces, me da la impresión de que inclusive sería más prolífico para la extensión de la propiedad privada como concepto hegemónico toda la red de contención de desarrollo de los distintos planes de vida que el único y mero recurso a la policía como garante del dispositivo colectivo. Venía en ese sentido, va por ahí. Bueno, Sofía, gracias por tu pregunta. Sí, a ver, un poco vos me sugeriste una posible respuesta, creo que va por ahí. Es decir, ¿no? Pensando en una idea, en un concepto de libertad que es el más vulgar con el que usamos hoy, tratando de hacer una genealogía y viendo cómo esta idea de soy absolutamente libre puede haber surgido, bueno, no parece ser lo que había en la antigüedad, como dije. En el diálogo de Platón que vos planteás, es cierto que Sócrates se encuentra ante el dilema de escaparse o no escaparse. Me parece que también se podría complementar para ver más clara esta diferencia con el diálogo del banquete, donde se menciona justamente es decir, a Eros, al demonio amor como determinante del movimiento. Y esto más asociado a las divinidades, y bueno, eso separado de, como vos bien decís, el dilema que Sócrates puede llegar a tener. Ahora bien, no deja de ser interesante que así como en Banquete se plantea lo atractivo de lo bello, que Sócrates finalmente se ve atraído por el respeto a las leyes de la polis, es decir, en alguna medida hasta se podría decir que, bueno, hay que ver si eligió o Eros lo llevó a lo bello, que era no escaparse, bueno, impensable en Sócrates. Además, que también, por otro lado, era un alma descripta como Platón, como bella y por tanto con tendencia a eso. Es decir, si analizamos, de hecho, cómo Sócrates es presentado por Platón, bueno, quizás si bien se le plantea el dilema y los amigos le dicen, che, escapate,
Bueno, nosotros que ya conocemos al personaje, quizás si leemos el diálogo decimos, bueno, este personaje no puede escaparse. Bueno, yo voy a contestar mi parte. Gracias por la pregunta. Yo creo que en términos de teoría del Estado, lo que plantea el nuevo gobierno, primero hay dos cuestiones. Primero desde lo discursivo, que no es para dejar de lado para nada, porque desde lo discursivo, desde los dichos se hace, ¿no? Desde lo discursivo se construye y se generan acciones. Esta idea de destruir que tiene el gobierno la concepción de que detrás de una necesidad hay un derecho, creo que ataca una de las bases de la concepción de Estado que tenemos, por lo menos todos los que estamos del lado colectivista del discurso, ¿no? De esa nueva división, de esa nueva grieta. Eso es me parece uno de los elementos más importantes, sobre todo teniendo estas escuelas y estas teorías que decíamos atrás de la diferenciación entre gasto e inversión. Eso me parece que es muy elemental y además dentro de la práctica, más allá de todas estas cuestiones de la privatización de empresas y eso que ya se ha visto, hay cuestiones dentro de las mismas, por ejemplo la ley Ómnibus tiene modificaciones que implicarían no solamente algo momentáneo, sino que, por ejemplo, de la RIGI es un cambio de acá a 30 años, que modificaría radicalmente cómo está distribuido en términos de derechos y en términos de potestades, e incluso la idea de nación y de territorio, ¿no? Creo que esos elementos me parecen como los más claves, desde el punto de vista por lo menos de lo discursivo, esta nueva distinción que se hace de que somos todos socialistas o tenemos algún tipo de enfrentamiento, esta división europea, ¿no? Este enfrentamiento con los gobiernos desde otros países también porque son aparentemente socialistas o no liberales y estas leyes y este decreto también, el DNU, que también genera además dentro de las capacidades presidenciales una serie de superpoderes que hasta ahora creo que nunca se habían visto. Todo eso me parece que es algo que vamos a estar discutiendo por lo menos 4 años y hay que ver las legislativas, porque quizás discutimos 8. No sé si con eso está... Sí. Bueno, no, efectivamente, y gracias por la pregunta, la propiedad en términos de concepto hegemónico o de identidad popular, lo plantearía Laclau, tiene, digamos, desde una postura constructivista, todo un badaje que un poco se abordó hasta acá, que efectivamente el liberalismo le ha tatuado sobre la piel, ¿no? Efectivamente es un concepto que surge en la modernidad y, digamos, tiene a lo que es relevante también es contraponerle distintas concepciones que no solo se expresan digamos, en el pasado, particularmente en la Edad Media, que tenemos un sinfín de, digamos, contratos propietarios distintos a la propiedad tal cual la concebimos ahora, sino en términos multiculturales, ¿no? Particularmente pienso en la propiedad comunitaria indígena. Lo resaltable como concepto hegemónico, que es, digamos, un poco la idea es resaltar, es que articula una serie de demandas que parecen naturalmente como coaligadas, porque estamos hablando siempre de una relación de un sujeto con un bien, material o inmaterial, pero que en su contenido o en su expresión fáctica o óntica es totalmente distinta. Parecería más una herramienta retórica con una carga muchas veces más afectiva que racional, la de defender la propiedad privada, ¿sí? Olvidando otro tipo de libertades, justamente.
Bueno, siendo ya el horario de cierre de este panel y ya toca el segundo panel de la tarde, doy por cerrado. Les agradezco mucho la participación, la coordinación que han tenido para ir concatenando los temas y bueno, nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Gracias.